What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. A supply of Soylent Green. Bienvenidos a Nexus 8. Bienvenidos a Nexus 8. Hoy vamos a hablar de la película Cuando el destino nos alcance, Soylent Green en idioma original. Y es una película de 1973 protagonizada por Charlton Heston, Edward G. Robinson y algún otro que diremos después, y dirigida por Richard Fleischer. Con nosotros tenemos a don Ricardo Ibars. Buenas. Y a don Carlos Martínez. Local. Bueno, lo que digo, una película que está basada en una novela de Harry Harrison, ¿no? Sí, correcto, Harry Harrison. Podría ser Robert Robertson o Richard Richardson. Pero es Harry Harrison. Bueno, pues es una película basada en la novela Hagan sitio de Harry Harrison. A mí me parece uno de esos casos en los que la película supera la novela. La novela me parece que está bien, pero me fascina cómo han conseguido concretar toda la parte buena, todo lo bueno de la novela en la película. ¿Qué opinas, Richie? Que tú te lo has leído. Pues opino lo mismo, es decir, es una novela que es una novela buena, es una novela del año 66, que es cuando se empieza a poner de moda pues todo este tema de la superpoblación, ¿no? De las teorías de Malthus y bueno, la novela es esta de aquí. Uy, ahí sí. Hagan sitio, en la edición de Orbis. Y coincidió en el tiempo con esta otra novela que es Todo sobre Zanzíbar, de John Brunner, que también trata lo mismo, los problemas de la superpoblación. Entonces la novela tiene de la película lo que es el escenario, los personajes, la situación distópica y un poco la trama de investigación, pero no llega a las conclusiones que hay en la película. Es curioso porque la novela termina justo en un momento que podía dar pie a lo que pasa en la película. Estoy intentando de momento no hacer spoiler, pero la situación que se ve en la película y que es un poco el MacGuffin, que nos lleva hasta el final, es lo que sugiere al final de la novela. Vale, la película está dirigida por Richard Fleischer, uno de vuestros directores favoritos. Sí, me gustaría hablar un poco de Richard. Venga, habla de Richard. Pues un director que te sorprende un poco por el tipo de películas que ha realizado, que le ha dado absolutamente a todos los géneros. No creo que sea una persona que tenga un estilo demasiado reconocible, creo que más bien se adapta al guión, a lo que tenga, a la película, entonces ha tenido encargos lo suficientemente diferentes como para poder salir perfectamente de todos ellos. Destacaría pues mi película favorita de Richard Fleischer, que es Los Vikingos, que me parece una absoluta obra maestra del entretenimiento. Y Tora, que me parece curioso que un director como Richard me parece una película absolutamente fascinante dentro del género bélico, al menos la parte que realiza, porque me parece que la dirigían 2 o 3 directores, algunos de ellos japoneses. Sí, entonces, es la película de la que despidieron a Kurosawa. Ah, no sabía eso. Sí, contrataron a Kurosawa y por su forma de dirigir y sus exigencias no casaron bien con Hollywood y lo acabaron despidiendo. Y a raíz de ahí se pegó muchos años sin dirigir. Y fue una de las razones que le llevaron a casi suicidarse. No es para tanto, Kurosawa. No pasa nada. Cierto. Entre otras películas, pues ha hecho sí. también otras películas que ya ha hecho es Richard Fleischer, El Estrangulador de Boston, que también tiene un estilo muy particular.
Y sí que es verdad que la primera parte de su carrera pues, fue bastante brillante, pero fue degenerando, digamos. Richard Fleischer cada vez tuvo encargos un poco peor solventados por él, aunque tengo que reconocer que tanto Conan el Destructor como incluso la de Red Sonja, pues no me desagradan absolutamente. Bueno, es lo que se llamaba un buen artesano. Sí, a mí lo que más me sorprende de este hombre es que no da la sensación, cuando estás viendo las películas, parece que sea como muy personal. Pero luego ves la siguiente y ves, y dices, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, Entonces, efectivamente. no es como algún otro director que sí, muy buen artesano, pero directamente no sabías ni quién lo había dirigido. No, este tío dirigía bien y Muy parecía bien. que tenía, no sé, una capacidad camaleónica para coger cada estilo y llevárselo a su propio terreno. Sí, sí. Porque ¿qué coño tendrá que ver el Tony Curtis del Estrangulador de Boston con el Kirk Douglas de los vikingos? ¿No? Es que- No, y con el Kirk Douglas de 20.000 leguas de viaje submarino, que fue uno de Sí, sus primeros grandes éxitos. exactamente. Sí, la primera Es una- película Disney que hizo Exactamente. Richard Fleischer. Entonces, era un director que era muy artesano, se movía muy bien en todos los géneros, sobre todo en el de aventuras. A mí hay 3 películas también que me gustan mucho, que es 20.000 leguas de viaje submarino, que es una de las mejores adaptaciones de Julio Verne. Luego tiene también Viaje alucinante, Sí, Ajá. también. que es una película Alucinante. muy entretenida y Sí. de ciencia ficción, pues que también ha resistido muy bien el paso del tiempo. Y tiene Barrabás, que es uno de los Barrabás, mejores, sí, con Anthony Quinn. con Anthony Quinn, y Ujú. que es uno de los mejores peplums de películas de romanos, que Sí, sin con duda. Jack Palance haciendo de malvado. Y bueno, pues es una filmografía muy variada, pero en todos los géneros se desempeñaba muy bien y yo creo que era el tipo de persona a la cual le podías dar un encargo que te lo iba a solventar bien. Pues aparte de Richard Fleischer, ya entramos en los protas. A ver, tenemos a Charlton Heston como Thorne, que curiosamente era una cosa que era una moda de la época, era cada vez que cogías un actor con presencia muy varonil, si el personaje de la novela tenía un nombre ridículo, se le quitaba rápidamente. Correcto. Y para poner a Charlton Heston, en vez de llamarse Andy no sé cuántos, que no me acuerdo cuál es el apellido de la novela, que le llaman Andy todo el rato, aquí directamente pasa a ser Thorne. Luego tenemos a Edward G. Robinson, que fue su última película, de hecho no llegó a verla estrenada, murió Ya, 2 o 3 meses antes del estreno. Sí. Tenemos a Leigh Taylor-Young, que es la chica que hace de Searle, el mobiliario, que le dicen. Joseph Cotten, que es el rico al que El rico al que asesinan. asesinan. Exacto. Tenemos también por aquí a Chuck Connors, que es el que hace del guardaespaldas. Luego a Brock Peters, que es otro actor de carácter de la época, es el negro que hace del capitán. Y quería decir 2 más, a ver si los encuentro. Uno es el Déjame apuntar uno, Sergio. Dick Van Patten. Dick Van que era Patten. el Dick Van padre Patten. de ocho, Con 8 basta. con ocho Lo iba a basta, decir, era el que estaba padre de buscando. Mark Dick Van Hamill durante un Patten. episodio. Correcto. Exactamente. Ese Dick pudo Van Patten. decir, soy tu padre. Sí, además cuando sale ahí al final dices, coño, y casi te rompe un poco el clímax porque ese hombre te hace que te salgas de la película. Estaba buscando a ver si lo encuentro aquí. Lincoln Kilpatrick. Este es el que hace del cura en la película, que es curioso porque es el mismo que luego está intentando en El último hombre vivo que salga por todos los medios. Es uno de los vampiros. Bueno, vampiros, en esa no son vampiros, pero... Pues eso es el elenco. Aquí el Charlton tenía 49 años, lleva un pelucón tremendo de los que llevaban en la época. Ya llevaba años ya llevando peluquín. Y hace un papel de persona bueno, más joven, él hace sus cosas como puede. Él tenía esa movilidad característica de él, que la cámara parada delante de él parecía una estatua de mármol, pero en el momento que se empezaba a mover de cuerpo entero, digamos que el sobrepeso de la parte de arriba del cuerpo incidía en las piernas y tenía un movimiento un tanto extraño. Tiene una tendencia a meter las rodillas hacia adentro. Bueno, tendencia, eso es el peso. El peso, sí, claro. El cuerpo, pobre. Bueno, entonces, ¿queréis comentar algo de alguno de ellos o entro en la película? Pues bueno, a mí el reparto me parece que está muy bien y muy ajustado. Voy a comentar algunas cosas curiosas. Bueno, la primera es eso, Charlton Heston, que como tú dices, ¿no? Es un personaje
que está más... en el libro es más pringado, Sí. por decirlo ahí. Es un personaje un poco más matado, al que se las dan todas. Y qué bien está Charlton Heston en todas las películas, que se suda mucho. Y en esta película se suda mucho, se pasa mucho calor. Y es una de las películas que yo destacaría eso, ¿no? Que sientes el calor. Están bajo un efecto invernadero total por culpa de la polución, no hay agua, la tienen que recoger en garrafas, que se ve en la película, y están todo el mundo todo el rato sudando. Y se siente el calor, traspasa la pantalla, ¿no? Y Charlton Heston eso lo hace muy bien. Luego Sí. también comentaría, pues, Chuck Connors, que está muy bien también, que curiosamente, en el libro quiero recordar que su personaje es negro, y en cambio el que es blanco es el jefe de policía. Y aquí también me parece también un detalle muy moderno, porque recordemos que solamente de unos años... No, ya, la Black Exploitation ya estaba ahí, sí, en el 73. Sí, pero digamos que poner a un negro de jefe de policía era todavía como algo muy avanzado, ¿no? Y aquí el jefe de policía es un negro. Y Charlton Heston está bajo sus órdenes y demás. Está bien también Joseph Cotten en un papel breve, pero bueno, que está muy bien. Y destacar eso, el último papel de Edward G. Robinson, ¿no? Incluso le hicieron una fiesta durante el rodaje de la película para celebrar que era su película número 100 o algo. Y justo pues no llegó a verla estrenar. O sea que el reparto está muy bien. Bueno, a mí ya la entrada de la película siempre me ha encantado. De hecho, no sé por qué pensaba que eran los títulos de crédito, pero es que no hay títulos de crédito. No. Empiezan con fotos recogidas del nacimiento de la fotografía, porque son de finales del siglo XIX. Van poniéndote toda la polución y la superpoblación a base de cada vez más rapidez de las fotos, y luego se frenan las imágenes cuando ya es como que ha pasado todo y está todo como en ruinas y tal. Pero lo que es alucinante es cómo para aquella época, ahora es más normal, se une la música con las escenas. Se empieza con una melodía despacito, se va acelerando poco a poco, te va poniendo nervioso a la vez que empiezan a sacar ya multitudes de coches, de gente, de polución, y en el momento que se frena, hay una especie pasan a la mitad de velocidad, se frena la música y es como ya ha pasado todo, ya ves que está todo fatal, empiezan a verse vertederos y eso, y entonces empieza la película con Charlton Heston en casa con el Edward G. Robinson. No, hay algo que me gusta mucho, un poco destacable en la entrada que tiene, que te habla un poco de romanticismo con esas fotos retros del coche, que formaba parte de lo que iba a ser una de las cosas más importantes de la industria norteamericana, y que realmente el concepto de John Ford es que cada persona tuviera un coche, que por una parte te lleva a crear un mundo infernal. O sea, es una asociación también del coche a la contaminación con todo lo que va a venir. Una atmósfera que efectivamente es muy agobiante, lo vemos desde el principio, y sobre todo en las escenas exteriores, las primeras escenas exteriores, en las que vemos como una especie de filtro de esa atmósfera que podemos sufrir. Y efectivamente lo que es el infierno del calor, que te lo transmite a la perfección. No obstante, es lo que sí que adolece un poco la película, es que fue grabada en estudio. Y me da la sensación como que sale un poco acartonado lo que son los decorados, lo que es la ciudad de Nueva York, de una ciudad de 40 millones que realmente es en un barrio de estudio. Ya, pero ¿cómo sabes cómo sería una ciudad en esa situación? Es que se ve que es cartón piedra, ¿vale? Que es un estudio. Sí, se ve que es cartón piedra, por eso. Me refiero que hay muchas limitaciones presupuestarias, creo. Me parece que no es una película que haya tenido un presupuesto como para tirar cohetes. Y entonces es la última película que se... Sí, es la última película que se filmó en esos estudios. Los acabaron la peli y los derivaron. Y eran los antiguos estudios de la MGM. O sea, la de películas que has visto que se filmaron allí. Sí. Pero bueno, te resulta complicado. Además, una de las cosas que te llama la atención al principio es que esos 40 años que han pasado, porque es el año 2022, 40 50 años, no se han molestado en crear una Nueva York futurista, que por una parte es muy arriesgado porque sabemos lo mal que han caído en los años 70
esas distopías futuristas que quedan muy kitsch y a veces muy ridículas. Y es verdad que también nos sirve para acercarte un poco a que es un problema más presente, que es un problema contemporáneo, que te ayuda a tener más esa sensación de... Pero es que la baza que juegan es exactamente la contraria, la de que el futuro lo ha devastado todo y no queda más que eso. No es que sea tipo, pues sí que sé, las Cyberpunk, aunque bueno, influenció mucho esta película de Cyberpunk, pero la baza que juegan es esa, la de que está así, está todo destrozado, al revés, ni electricidad ni nada. No es que haya ido a una superpoblación y tal, no, lo que intentan es mostrarte que está todo así de hecho polvo. En la novela también lo hacen, o sea, para entrar y salir de la casa lo que se ve ahí, la gente hacinada, tirados unos encima de otros. Un tío con la escopeta para que nadie suba a partir del rellano. Y la calle desierta completamente, pues porque no se puede estar porque te quemas directamente. Aparte que es peligrosísimo estar en la calle. Entonces, lo que cuentan directamente es eso. Otra cosa es que aún así se vea el cartón. Pero lo que no entraría en esta película es el que vieras luces de neón ni nada por el estilo. Es todo lo contrario. ya. Yo, a ver, voy a matizar un poco, ¿no? Es verdad, la falta de recursos, no solo alimenticios, sino de todo tipo, lo que ha provocado es que haya habido un retroceso en todos los sentidos, ¿no? Y se ve muy bien a base de pequeños detalles. Sergio ha mencionado algunos, pero hay otro muy claro que es, por ejemplo, el jefe de policía con el reloj. Está intentando un reloj que ya no hay relojes, o sea, lo tienes que arreglar y apañarte con lo que tienes, porque no tienen ni piezas ni nada para arreglarlo, ¿no? Eso da Charlton Heston. Y Charlton Heston lo intenta y dice, tengo una mala noticia. Dice, ya no sirve. Y ya no volverá a funcionar. Ya no volverá a funcionar, exactamente. Entonces, eso lo ha contado muy rápidamente y muy bien en el comienzo de la película, a base de ese montaje, que está muy bien hecho. Luego, es cierto lo que dice Carlos, que se nota un poco que está grabado en estudio, pero yo creo que eso también incide a potenciar la sensación de claustrofobia que hay en toda la película. Las escenas de masas son más impactantes por eso, porque no tienen espacio. Entonces, en todo momento se incide en eso. En el momento en que Charlton Heston sube por la escalera, eso está en el libro también, que tiene que ir cuidando por dónde pisar, porque hay gente durmiendo en las escaleras y en los rellanos. Las escenas de la manifestación que hay en la calle, con toda esa aglomeración de gente apretada, intentando conseguir alimentos, cuando aparecen las excavadoras. Todo eso yo creo que el estar en un estudio, en un espacio cerrado, incide a potenciar toda esa sensación de claustrofobia. Y fíjate, a mí no me parece tan irreal, yo lo veo más artificial cuando entran en la casa de los ricos y intentan dar esa imagen de modernidad futurista. Sí. En las películas setenteras cuando se ha quedado desfasado. Es uno de los temores que surgen siempre cuando ese mobiliario que pues luego sí ya y no. O sea, sí hasta hace poco, pero precisamente ahora está de moda esa estética y yo conozco gente por aquí que tiene así puestas las casas. Lo único que sí que obviamente es una cosa retro es lo que para ese momento era una cosa muy moderna, que es el juego al que juega la chica cuando entra. Te voy a decir el videojuego. Está jugando ahí, que es uno de los primeros juegos que existió. Era una cosa muy moderna y muy cara, estás hablando del año 73, imagínate. Pero claro, obviamente eso sí que se ha quedado, que da la risa, a no ser que sea una chica vintage. Sí, pero eso, que es un futuro en el que en otras películas, en el año 2022, te estaban planteando coches voladores. Sí. Claro, pero es que aquí lo que te está planteando es que todo se ha ido a la mierda. Exactamente. Si todo se ha ido a la mierda, todo se ha ido a la mierda. No puede ser que haya coches volando, no puede haber un... es una distopía. No, a ver, entiendo la apuesta. Y de hecho, por ejemplo, a la hora de cuando quieren acabar con las manifestaciones que utilizan simplemente unas excavadoras o cuando más adelante utilicen camiones de basura, efectivamente sí que veo que es una sociedad que se ha ido al garete. Sí, pero bueno, pero que entiendo que lo que te hablo es un poco de las limitaciones que te da lo que es un estudio, el cartón piedra. A mí es una cosa como... Otra vez. Que en un principio, cuando he vuelto a ver la película, no recordaba eso. Sí. No sé, yo es que como lo he visto varias veces sí que lo recordaba. A mí es que es una película que lo que más me gusta es eso, es que no es excesivamente explícita, sino que te va dando pequeños detalles, ¿no? A lo largo de toda la película.
Carlos ha dicho el camión de la basura. Cuando está el policía que acude en el primer momento a la escena del crimen, lo ves que va recogiendo cosas, tú piensas que va recogiendo pruebas y no, lo que está haciendo es arramblar con lo que puede, con el jabón, con el La actitud y eso. a llevárselo, ¿no? En Luego, esa escena, hoy cuando lo estaba viendo, perdona que te interrumpa en esta cosa, pero es que cuando la veía la película, digamos que me daba cuenta de que estaba haciendo eso cuando llevaba un par de minutos dentro. Pero no, es que abre la puerta y antes de preguntar, ya va mirando a ver a dónde va. Y lo primero que hace es irse al aire acondicionado a decir, hostia, aire. Sí, sí. Entonces es como, bueno, tengo que ir a hacer preguntas ya que estoy aquí, mientras he venido a lo que he venido, que es a robar todo lo que puedo. O sea, en ese momento le interesa 3 pares de cojones. Claro. Que hayan matado a un rico y es que, vamos, que no le importa nada porque para lo que es su vida y lo que es el hoy en día, pues el día a día, perdón. Total, que ha ido a lo que ha ido. Claro. Luego pasan otras cosas y tiene que evolucionar. Claro, porque en principio ya te dicen que es una sociedad que se producen muchos crímenes que no se resuelven y entonces van a lo que van. Y de hecho cuando llama al final, después de haber hecho todo, arramblar con todo lo que ha podido y demás, y llama para que vengan a buscar el cadáver, tú casi te esperas que vengan unos del CSI a levantar el cadáver y demás, y no, aparecen unos tíos que lo meten y se lo llevan en un cubo de basura. O sea, en un camión de basura, ¿no? Entonces, eso ya te va dando muchos detalles y pistas. Bueno, en la casa del policía, que tiene electricidad a base de la bicicleta con el generador, todos son detalles que van cada vez más metiéndote en ese mundo y diciéndote lo mal que está todo. La comisaría, cómo no tiene ni teléfono, tiene que llamar desde un teléfono que hay en la calle a su comisaría. Sí. Entonces, esos son pequeños detalles que, por un lado, está la investigación, pero por otro lado te van sembrando detalles de cómo está ese mundo, ¿no? Dicen, hay un momento que dicen también en mitad de la película que han quedado en el parque. Sí, que es la carpa esa con 4 árboles. Con Central Park. Terrorífico. Es una carpa con 4 arboluchos que quedan ahí. 4 palos. Entonces, claro, me parece maravilloso. Los últimos árboles vivos, ¿no? Dicen algo así. Exactamente. Sí, te va poniendo en situación lo que te digo. Aparte, mientras va avanzando el guión y la estructura de la película, te siguen dando detalles. Pero vamos, la primera puesta en escena ya ha sido brutal en la casa con el sol. El sol es el personaje de Edward G. Robinson, los que estén tomando el sol. Y Solomon, no sé qué se llama en la película. Sí. Y eso, sí. En la comisaría lo primero que hace nada más llegar, precisamente el otro es, bueno, es una conversación como, ¿y este qué? ¿Ha muerto? Va, bien, Sí. este tan... ¿Y qué tienes para mí? ¿Y qué hiciste? Arramblar con todo lo que pude. Y se ríe, jajaja. Sí. Bueno, lo de costumbre, ¿no? Y directamente hace así, le enseña la ficha, le dice esto lo de costumbre y de no sé qué parte ya no me acuerdo, para la chica, no sé qué más. O sea, directamente ya está establecido así el sistema y punto. Estamos en un sistema feudal brutal en el futuro, donde hay 4 nobles como siempre mandando y todo el resto de la población, pues bueno, malvive de cualquier manera, bueno, con cualquier situación tercermundista que se pueda vivir. Sí, y la policía está para controlar no está para investigar, eso te lo deja muy claro también la novela. La policía no está para investigar asesinatos, está para controlar las multitudes y cuando se produzcan algarabías y manifestaciones por culpa de, pues eso, de la falta de agua, a la falta de alimento, está exclusivamente para eso. Es una guardia, es una guardia para controlar la situación, no para solventar problemas. Llega un momento que, como lo que estamos diciendo, que en la película este hombre, el Charlton Heston, sabe que hay algo muy gordo, pero no realmente llega a saber qué es lo que está pasando. Entonces, mientras está todavía que le están persiguiendo unas cosas y otras, el que sí se ha enterado, aunque nosotros no sabemos lo que es el que le ayuda, que es Edward G. Robinson en el papel de Sol, que dice que se va a ir a El Hogar, que ya lo ha dicho en otra parte de la película, que El Hogar entonces vemos que es un sitio en el que vas a morir.
Y bueno, viene esa escena que es la más emotiva de la película por dos cosas. Una, por cómo está realizada, y dos, porque realmente Edward G. Robinson estaba a punto de morir. Entonces va allí, al hogar de Edward G. Robinson. El Thorne se entera, va corriendo detrás, obliga a que le abran la puerta, y este hombre pues bueno, les tumban en una camilla, los rodean de imágenes y les ponen pues imágenes de la naturaleza, teóricamente una naturaleza que ha dejado de existir. Y como decías, Carlos, es el amanecer de Grieg, ¿era? ¿Has La dicho? mañana de Grieg es La uno de los mañana de Grieg temas culmen. y la pastoral, la sexta de Pastoral Beethoven. de Beethoven, sí. Sí, Esos son los dos temas que lo que dices son preciosos, son súper emotivos precioso. y realmente se te saltan las lágrimas. Yo cada vez que veo esa escena se me pone la carne de gallina. Yo creo que es el momento Y más álgido de la película, o sea, que llega. bueno, para mí no solo de la película, si quieres que te diga la verdad, es uno de los momentos que tengo yo de la historia del cine en la retina. Sí, sí, sin Siempre duda, sin me ha duda. fascinado. Y es súper... Todavía te pone más la carne de gallina cuando sabes que Charlton Heston prácticamente no actuó en esa escena. Era el único que sabía que Edward G. Robinson se estaba muriendo cuando se filmó. Ajá, ajá. Y el verlo ahí actuando como que se estaba muriendo, la emoción que tiene Charlton Heston en ese momento es real. Es Sí, muy la bestia. transmite, Yo efectivamente. tengo Es una todo cosa el brazo de que. Scarpia ahora mismo. Sí, no. Es una cosa que la transmite. Efectivamente, además, se ha hablado muchas veces sobre un poco las capacidades que tiene Charlton Heston para actuar. A mí me parece que es un buen actor. Nada, esto, que muere Edward G. Robinson, pero antes de morir le dice que vaya a la fábrica de Soyland, que es donde tiene que ir para que se entere. Díselo al mundo, pero tampoco se lo llega a decir. Y entonces pasa algo muy curioso. El guionista de la película había hecho una cláusula para que la película no fuera una película de acción. Entonces, no hay guión hablado en lo que pasa después. Toda la persecución, todo lo que entra en la fábrica y tal, no se dice ni una sola palabra, ni hay música ni nada, y es por esto, para no romper la cláusula, pero poder meterlo. Toda la persecución, que es obviamente un doble la mayoría de las veces, por lo que decíamos de la manera de moverse del Charlton, no estaba pensada al principio y se incluyó de esta manera por eso, lo que le da una tensión para mí especial, precisamente, que no haya diálogos y que solo sean los movimientos por dentro de la fábrica, que entra por donde están los cadáveres hasta que llega abajo, y entonces es cuando se ve que las famosas galletas Soylent Green con las que la gente se alimenta a lo largo y ancho del mundo están hechas de cadáveres. Y ese es obviamente el gran spoiler de la película. Y es bueno, como lo has dicho tú, el gran MacGuffin, ¿no? Y ya está, la película se acaba simplemente de que lo persiguen a él, y cuando lo intentan matar y cuando lo van a matar, al final él consigue matar a los que le persiguen, y cuando se lo están llevando levanta la mano muy teatralmente y dice: hay que decírselo a todo el mundo, hay que decírselo a todo el mundo. Y termina la película que, si es la primera vez que la ves y no sabes nada de esto, realmente yo creo que incluso hoy en día te deja marcadito. Comenten. Bueno, pues eso, que el final de la película es un poco la conclusión lógica de todo lo que hemos visto antes. Hay unos momentos muy buenos de interpretación, tanto de Charlton Heston como de Edward G. Robinson, antes de llegar a ese momento final en el hogar. Hay una escena buenísima que para mí es una de las mejores de la película, junto con la final, que es la de la comida. Cuando están comiendo los dos, ¿no? Que se nota que Charlton Heston nunca le gustado esos platos. Edward G. Robinson sí, se acuerda. Ese es el drama suyo. Pero ¿Sabes que la improvisaron? sí. Y es genial, porque ahí ves lo buenos actores que son los dos. No solo Edward G. Robinson, sino Charlton Heston. Es decir, la cara que ponen cuando se mete una hoja de lechuga, ¿no? Así, Charlton Heston dice, bueno, yo esto no... Y Edward G. Robinson le hace así un gesto como diciendo, maravilloso. Sí. ¿No? Es decir, las caras que... Es una escena también sin diálogo, solo a base de las caras que ponen ellos y las miradas, ¿no? Y el eructo que se echa Charlton Heston al final, ¿no? Que casi me parece un guiño a Ben-Hur. A Ben-Hur, yo también lo pensé. Cuando eructa. Pues esa escena está muy bien, pero ya te va dando idea de, una manzana es un lujo, una cucharadita de mermelada es un lujo, y claro, te he ido hablando del Soylent Green, que el Soylent Green, pero hay Soylent Yellow,
Soylent Red, porque están hechos con distintas sustancias. Y el Soylent Green, que es el último, es porque supuestamente está hecho de plancton marino, que es lo que les queda por explotar. Todos los recursos terrestres están agotados y lo que les queda es el mar. Y claro, el que lo averigua es Edward G. Robinson, porque ha conseguido los 2 libros que estaban en casa del rico y que son los que tienen los datos oceanográficos de que ya no hay plancton. Que se los lleva a estos sabios que viven en la biblioteca de Nueva York para que los estudien y los analicen, y es el que le dicen, es que se han ido agotando y ya no queda nada. Y Edward James Olmos ya averigua todo. Y hay otro personaje de la película que ya sabe lo que pasa, que es el cura. Porque se ha ido a confesar el personaje del muerto, Simonson. de Simonson, se ha ido a confesar. Y entonces ese personaje ya sabe lo que pasa también, pero no lo puede decir porque es secreto de confesión. Y entonces cuando Edward G. Robinson se entera, le deja una nota a Charlton Heston para que vaya al hogar y lo siga. Y él lo que hace es ir al hogar porque ya está harto de todo. Y esa escena, como habéis dicho, es maravillosa. Es maravillosa porque además parece todo un ambiente muy aséptico, muy cuidado, muy limpio. Fijaros también cómo es la calle que lleva al hogar, que está toda llena de suciedad, de porquería, de papeles. Entras por la puerta y es pulcritud y limpieza absoluta. Coño, tenía que haber lujo ahí por lo menos, ¿no? Claro, claro. El hogar, que por cierto es un polideportivo de Los Ángeles, que es uno de los pocos exteriores que se utilizaron, aparte de una planta de reciclaje, que es la que hace la fábrica de Soylent Green. Y claro, y luego volvemos ya. La emotividad de la escena final, la interpretación de Charlton Heston, aparte de porque el personaje de Edward G. Robinson se está muriendo, es también por las imágenes que le está planteando, porque él no sabe. Sí. Él no había visto flores, no había visto árboles. Claro, es lo que le dice en un momento de la película, dice, yo no sabía. ¿Cómo podía imaginar? Sí, además, si te fijas, hace un cambio de comportamiento, porque está primero involucrado en averiguar, en intentar salvar a su compañero, pero cuando ve las imágenes, digamos que se queda perplejo. Claro, ahí está, ¿no? Ahí se da cuenta realmente, porque el que ha vivido siempre en la mierda, pues bueno, conoce ese mundo y no conoce nada más. Por eso Edward G. Robinson siempre está hablando del pasado, de lo que él ha vivido, pero lo tiene un poco como abuelo cebolleta, contando sus batallitas, pero no le hace caso hasta que realmente ve ese mundo. Además, si te fijas, es una epifanía terrible de una cosa que has estado escuchando y de repente verla delante de tus ojos. Exacto, o sea, a mí me asombra ese momento justo que es Charlton Heston cuando destaca en esa cara de asombro que pone. Claro. Y Edward G. Robinson le dice, escena fantástica. Edward G. Robinson le dice, te lo dije, ¿te lo ves? Sí. Entonces es un momento de guión muy bueno ese. Y muy claro, bueno, de ahí bueno. ya pasamos a lo siguiente, porque claro, dispone del cadáver de Edward G. Robinson, que se lo lleva en la cabina, el otro lo va siguiendo, y claro, de ese pasaje tan pulcro, tan limpio, tan aséptico, pasamos a la fábrica de reciclaje de cadáveres. Sí. Y ahí es todo ruido, es decir, lo que dice Sergio, ¿no? Pasamos otra vez a la ausencia de diálogos y lo que hay son los efectos sonoros de las cintas de montaje, que llevan el alimento, de la planta de procesado. Los camiones de basura de nuevo aparecen por ahí. Claro, y es terrible. Eso ayuda a potenciar mucho más el impacto final. Cuando ves cómo van cayendo los cuerpos por un lado y por el otro de repente salen las pastillas. Si acaso a mí lo que me disgusta un poco es la persecución final y el tiroteo final. Me parece un poco como que no tiene demasiada trascendencia. No es que me parece incluso que no esté demasiado bien filmado. A ver, no es que está bien. Lo que pasa es que es Charlton Heston. Yo lo siento, pero mira, cuando va a entrar en la fábrica, obviamente sale
el especialista, que solamente es para saltar a la parte trasera del camión que va a entrar. Un tío de su tamaño, medio 1,91 teóricamente de Charlton Heston, pues un tío grande, fuerte, y pega el brinco y se mete para adentro. Pero cada vez que sale el otro con las tomas es que es la cosa más torpe, con perdón, moviéndose que te puedes echar a la cara. Entonces, no le da dinamismo, es que no se lo puede dar. O sea, Claro. este hombre cuando agarraba a la gente en primer plano, vale, pero en cuanto pasas a cuerpo entero, ostras. Le falta esa agilidad, Sí, porque él siempre he es un sufrido armario. con él, sí. Entonces hay un momento sí. cuando entran dentro de la iglesia que se tiran encima de unas camas, de unas literas, pega ahí un salto y caen encima de unas literas y caen por el suelo, que está claro que no es él. Exacto, ahí y tal. Por ejemplo, quiso hacer, porque se le veía lo de pasar por encima de la cinta, por encima del Soylent Green. Cuando la descubre y tiene que huir, pues vale, pues incluso ahí parece que se le ven unas piernas rarísimas, ahí torcidas, pequeñajas, delgadas. Es que claro, no tiene esa... Pero claro, no lo vas a hacer todo con dobles o con CGI. Sí. Claro. Lo que creo que tampoco se muestran son las élites realmente. Se muestran un poco de soslayo con el Sí, apartamento claro, sí. de Simonson y no sé exactamente. Dan a entender como que sí que pueden existir árboles, parques, jardines, otras zonas, pero realmente no lo vemos. Digamos que es anecdótico lo que Sí, vemos. son pinceladas. Porque, Es bueno, una pincelada. porque es una La película. película Realmente como está cualquier cosa que ocurre en una sociedad feudal, que la mujer no tiene derechos, pero la mayoría de la humanidad tampoco los tiene. Que me refiero que Exacto. hablar de un tema Sí. feminismo o feudalismo no existe. O sea, el 99% de la población están igualados por abajo. No, yo no quería decir eso. Lo que quería decir es que en la sociedad, la real, de los años finales de los 60 y los 70, volvió a reactivarse el movimiento feminista cuando pasó todo lo de la época de los hippies y demás. Y que en esa época hubo algunas películas reaccionarias en las que se incluyeron este tipo de ideas. Aquí lo que pasa es que no es con calzador. Lo que dices, tiene su lógica, porque si lo que hemos dicho, el mundo se ha acabado y otra vez dominan la ley del más fuerte, pues la ley del más fuerte, pues siempre ha sido la misma. Claro, y yo creo que lo hace intencionadamente y a modo de crítica, ¿no? Es decir, un poco, pues al igual que Rollerball, que es una película que también tiene un poco de crítica anticapitalista, digamos, pues también está metido este mensaje, ahí más o menos. Si os fijáis, un poco el primer lustro de los años 70 son películas un poco muy poco preparadas para satisfacer a lo que es el final feliz, o son películas bastante complicadas. Claro, sí. Y, por ejemplo, hay una película que destaco también, que es la de Naves extrañas de Douglas Trumbull. Silenciosas, ¿quieres decir? Naves silenciosas es. Naves silenciosas. La de Bruce Dern. La de Bruce Dern. Que efectivamente también te habla del final de. Bueno, esa película es genial. Sí, esa película es estupenda. Sí. También digamos que podría estar... George Lucas. Podría estar hasta entroncada, más o menos. O podría ser una especie de spin-off también con las últimas naves con vegetación. Pero sí, yo me estaba acordando. Esa podría, mira, lo que dices tú, podría ser del mismo universo. Del ¿no? mismo universo. Claro, sí. Y una que hizo Jules Briner, que se llamaba Nueva York, año 2012. La ciudad que te saca... ahí ya te has ido la serie Z. Sí. Pero con Max von Sydow y Jules Briner, pero el mundo que te están sacando es muy parecido al que te saca esta película. Es decir, y es un mundo también muy degradado, donde las únicas plantas que tienen las cultivan en los áticos del edificio, en los invernaderos que tienen ahí pequeñitos. También hace mucho calor. Esta del Tom Cruise, que viven todos arriba y la tierra está abandonada. ¿Cómo se llama esa? ¿La Oblivion es? ¿O es la otra? Es que me confundo con eso. Claro, es que Oblivion bebe mucho de la ciencia ficción de los 70. Claro, o la de... Esta de la isla, de la Scarlett Johansson y el otro, al final ves cómo es el mundo exterior. Pero mientras están dentro de la isla, también parece que esto sea una cosa de ricos que están ahí, que fuera va a ser todo un desastre. Porque son todas que beben mucho de esas distopías setenteras. Que, como ha dicho Carlos, completamente. Pero como ha dicho Carlos, era el pesimismo, ¿no? Son películas muy pesimistas. Yo me acuerdo también de la de George Lucas, ¿no? THX 1138, que es muy parecida también. Y una película la fuga de Logan también estaba por ahí en esa época. Sí, y una que yo no conocía y que encontré en DVD de rebajas no hace mucho, que la hace Oliver Reed, y se titula Edicto siglo XXI. Prohibido tener hijos. No. Y es una sociedad como esta, en una sociedad contaminada,
donde viven bajo cúpulas y debido a la superpoblación tienen prohibido tener hijos. Me parece muy bien. Y les proporcionan a las parejas una especie de muñecos mecánicos tipo robot para que hagan las veces de hijos, ¿no? Sí. Y es todo el mismo, las mismas preocupaciones. Sí, pero ves, lo que me parece curioso es la inquietud que existe, sobre todo a través del cine, de expresar toda esa problemática, que además es una época que la ciencia ficción les sirve perfectamente para Claro. poder Bueno, a desarrollar. ver, Además, es la muy época poco en la que- complaciente con el espectador. O sea, olvídate de que las cosas acaben bien. Fue un relativo fracaso cinematográfico, pero creo que tuvo muy buena acogida en VHS e incluso en Laserdisc, he oído. Que para Esta que salga en película Laserdisc. a ver, no viralizó porque eso no existía entonces, pero cuando Ridley Scott hace Blade Runner, se echa a la vista esta película y se la considera una predecesora. ¿Mm? Porque Sí. realmente antes de Blade Runner, la única película que había un poco tocando un futuro así tan jodido era esta. Y cuando a finales de los 80 Blade Runner realmente empieza a coger importancia por lo que dices tú, porque bueno, Blade Runner fue un fracaso brutal. Pero cuando a finales de los 80 por los videoclubs la gente empieza a reivindicar Blade Runner y de hecho el año 91 es cuando se hace el Director's Cut, hasta ese momento tanto la una como la otra digamos que iban de la mano. Cuando se empieza a revitalizar la fama de Blade Runner, entonces es cuando se le empieza a dar más importancia a cuando el destino nos alcance. Y luego obviamente el año pasado está... Claro. Fue el 2022, está por todos sitios las cosas sobre la película y hay incluso estudios psicológicos y tal sobre las cosas que cuenta y el trasfondo que tiene. Pero en su momento, no te digo un fracaso absoluto, pero fue una película que sin pasar desapercibida no fue gran cosa. Bueno, yo personalmente he de decir que aunque yo la vi ver más o menos eso de los 80, yo cuando la vi por primera vez, llevaba ya muchos años oyendo hablar de esta película a mi padre. O sea, mi padre la debió ver en su momento. Me imagino que porque tanto mi padre como mi madre eran muy fans de Charlton Heston. Y a mi padre es una película que le marcó mucho. Y le impactó mucho porque continuamente me hablaba de esta película. Y yo crecí pensando que esta película se titulaba Sol Verde. Porque mi padre siempre que se refería a ella la llamaba Sol Verde. No sé, yo creo que es porque a él le sonaba lo del Soylent Green, él lo tradujo por Sol Verde y como toda la película tiene esta fotografía con ese filtro como verdoso, Sí, claro, total. de la contaminación, pues él se quedó con Sol Verde y yo hasta que no la vi por primera vez, pues aquí no sale ningún Sol Verde. Pero él sí me la había contado muchas veces, el final, lo que le había impactado al final, es decir, que yo le tenía mucho cariño a esta película por eso, porque la recuerdo mucho por mi padre. De hecho, creo que la primera vez que la vi fue con él. Y mi padre, pues cuando llegaba la escena de Edward G. Robinson y Charlton Heston comiéndose la comida y mi padre se partía, ¿no? Y le decía aquello. Entonces... Yo te va a dar la risa lo que voy a decir, pero yo en el trabajo siempre me como, o bueno, últimamente siempre me como una manzana. Y haces así. Sí. O sea, cada vez que la cojo, me sonrío y la miro y hago la tontería y digo... Sí. Es que yo también, una vez como una manzana también lo hago. Sí. Es la leche, sí. Sí, o sea... Yo lo que destaco son las virtudes de la carátula, que supongo que la tienes ahí, Ricardo. O sea, me parece un póster buenísimo. Que salen las excavadoras, que es lo primero... Sí, es impresionante. Sí. Es que, claro, la imagen de las excavadoras también marcó mucho. Mi padre también eran las escenas que también me comentaba mi padre. Y salían unas excavadoras y se llevaban a la gente, ¿no? Y claro, cuando eres crío y te lo imaginas, te imaginas, pues eso. Yo esta es una película que había imaginado muchas escenas antes de verla. Bueno, hablamos un poquito de lo que hablábamos antes, de lo que ha sacado el tema de Charlton Heston, de su evolución, porque yo precisamente también lo estoy mirando un poquito hoy. De que cuando, bueno, el año 63 estuvo en la marcha de Washington con Martin Luther King, estuvo delante cuando dijo lo de I had a dream, o I have a dream. Sí. Y eso le choca a la gente con lo de sus últimos años, con lo del rifle y todo esto. Yo tengo mi propia teoría sobre el tema, pero a ver, ¿qué quieres decir?
No sé, es un tipo que además, aparte de cualquier actuación política anterior a lo de la Asociación del Rifle Americano, sí, era un tipo muy comprometido siempre con los directores, con los actores con los que he trabajado. Se hablan siempre virtudes de lo bien que se podía trabajar con Charlton Heston, a pesar de tener un carácter complicado. Y la teoría que puedes tener tú, pues no lo sé, no andaba tampoco últimamente bien de la cabeza en los últimos 10 años de su vida. Entiendo que alguna actuación polémica como lo de Columbine, haciendo una especie de convención que hicieron ahí, pues no obraba con un señor que tuviera su mente Mm, al A ver, 100%. lo que pasa es que no podemos juzgar a los norteamericanos con el mismo patrón cultural que los europeos. Es una cultura muy distinta. Entonces, Sí. hay personajes como estos, por Charlton Heston, que pueden ser muy conservadores en algunos aspectos y en otros muy progresistas. Es Sí, decir, como Schwarzenegger. es una sociedad que tiene estas contradicciones, ¿no? Entonces, a mí Charlton Heston es un personaje, pues como Kevin Costner, que creo que luego yo le he hablado con alguien más en alguna otra ocasión, que pasa lo mismo. Charlton Heston, por ejemplo, gracias a él se terminó Se de Mal, de Orson Welles. Ya, Bueno, y de, Orson Welles. hecho cogieron a Orson Welles porque quiso Por él. él. Exactamente, o sea, él peleó y dijo, si no está él, no hago esta película. Y hace de mexicano. Y, en fin, con todas las Sí, pero por ejemplo, de esa película, ¿no? No voy a entrar en que sea de la asociación, el presidente de la Asociación del Rifle Americano. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más ha criticado es la poca sensibilidad después de la matanza de Columbine, que hicieran justo ahí una convención. O sea, que representa como una especie de Claro, poco tacto a la hora de tratar el tema. Pero es que para muchos americanos el tema de las armas, evidentemente yo estoy completamente de acuerdo, pero a ellos les está tocando su tradición, ¿no? Su derecho a defenderse, etcétera. A ver, es lo que dices, no puedes... vivimos en sociedades diferentes, con historias diferentes, circunstancias diferentes, pero hay una cosa que sí que es cierta que para dentro de la mentalidad de lo que él hacía es exactamente lo mismo. Bueno, hay dos cosas. Una cosa es lo que dices, Carlos, de que obviamente estaba mayor, de hecho acabó con Alzheimer y Sí, el Alzheimer no se da de la noche a la mañana, o sea, tarda en salir. Entonces en aquella época pues el hombre pues estaría como estaría. Se retiró de la vida pública muy bien poquito después. Sí. Pero lo que quiero decir es que el que te coarten la libertad es lo mismo si estás haciendo una marcha para los derechos civiles que si te coartan una libertad que tú tradicionalmente existe dentro de tu mundo. De tu marco cultural, claro. De tu marco cultural. Sí. Entonces, el caso de las armas, para él también es coartarle la libertad personal. Es exactamente lo mismo. Otra cosa es la manera y pues eso, y el llevarlo a extremos. Pero claro, es que es lo que dices, es muy los últimos años y a punto ya de entrar en una enfermedad que probablemente estaba ahí. Por eso. Estaba ahí debajo ya. No sé, Sam Peckinpah fue uno de los directores más revolucionarios de Hollywood y si no llegase por Charlton Heston no habría hecho The Wild Bunch. Claro. Pero no, la gente recuerda que él hizo que se estrenase Mayor Dandy, pero es que sin Mayor Dandy no habría ido The Wild Bunch, porque las características que se vieron en esa película sin ser perfecta ni llegar a serlo, fueron las que le dieron paso para poder llegar a la realización personal, que fue a partir de Wild Bunch la personalidad de Sam Peckinpah. Total, que estás hablando de uno de los tíos más salvajes y más liberales de Hollywood y le ayudó Charlton Heston, que teóricamente no lo era. Y es porque, lo que te digo, para mí esa defensa de las libertades en su cabeza eran lo mismo. Yeah. Y desde aquí las cosas se ven de otra manera, pero es que es lo que digo, no podemos juzgar esas cosas. Vale, pues lo peor, pues lo que os he comentado antes, la decepción un poquito que me he llevado por lo que esperaba que fueran unos escenarios un poco menos acartonados, porque me ha dado esa sensación de una película pasada de moda, un poquito. Luego no me ha gustado determinada parte de la trama de la investigación, que bueno, como he dicho antes, no deja de ser un hilo conductor. Y luego destacar, pues tienen pues, las virtudes que tiene de la actuación de Edward G. Robinson y Charlton Heston, que me parece que están fantásticos. El tema está de vigente actualidad, porque
efectivamente nos estamos enfrentando a todos esos problemas que estaban anticipándose en los años 70, como es el calentamiento climático. De hecho, incluso ha habido un estudio como que hasta el plancton se ha reducido en estos últimos 50 años un 35% en los mares, lo cual es bastante impactante. Y luego, pues, destacar pues la imagen, la escena para mí más bella de la película y de la historia del cine, que es el momento de la muerte de Edgar G. Robinson, que me parece impresionante. El otro día la vi y me siguió emocionando. Y no lo sé, una película que han pasado los años, porque es verdad. Y bueno, que sí, lo que también hablábamos, de que tiene virtud de no haber jugado con los Kiss, de no haber jugado con un mundo futurista, porque al igual nos estábamos riendo de pantalones de campana o alguna cosa rara, extraña. Pero bueno, sí, es una película que me parece absolutamente destacable a día de hoy y que creo que sí, que es una película de culto que va a seguir por muchos años. Lo que tengo miedo es que se haga un remake. Un remake, sí, yo también lo pensaba. Pues no sé si había alguna idea por ahí. Seguro que la habrá de alguien. Se ha hecho de todo y falta la fuga de Logan y falta esta por hacer un remake. La fuga de Logan ya te digo yo que sí está en proyecto. Sí, pero bueno, pues a ver. Amén. Ricardo, lo peor. Pues lo peor, pocas cosas, porque a mí es una película que me gusta mucho y algunas ya las he comentado. A mí, quizás esa estética setentera de los apartamentos de los ricos, con esos muebles, ese mobiliario, esa decoración, es lo que todas estas películas me saca un poco fuera a veces, ¿no? Y que todo ese mundo de los ricos está como un poco desdibujado. Se centra más en la otra cara de la sociedad, que es la que importa, ¿no? Pero vamos, pocos defectos le veo a esta película. A mí es que me gusta mucho. Ajá. ¿Lo mejor? Pues lo mejor, pues el guión me parece un guión muy bueno, lleno de pequeños detalles, que va dejando poco a poco para que tú sepas cómo es ese mundo, que está muy bien adaptado a la novela y de hecho la mejora. Está muy bien dirigida. Hay escenas como la de el camión llevándose a los manifestantes, que yo digo, pero ¿cómo han rodado esto? Esta barbaridad, ¿no? Y el montaje, fijaros que es muy bueno, ¿no? Cómo coge con las palas, echa, pum, cada vez que baja, y con el sonido, ¿no? Cuando impacta contra el suelo. El efecto de sonido. ¡Lam! Está muy bien. Escenas como la que he comentado, la de Central, de Edward G. Robinson y Charlton Heston con la comida, que me parece un prodigio de interpretación los dos. Y es que esa escena, a veces voy a la película y me la vuelvo a ver. Porque me parto con las miradas y los gestos de ellos. Y como ha dicho Carlos, la escena final de la muerte de Edward G. Robinson, con la música, las imágenes. Es que eso es casi una mini película dentro de la película. Sí. O sea, todas esas imágenes que ves pasar de las flores, de los ríos, con la música, el vuelo de las aves. Pues bueno, así lo podrías sacar de la película y vértelo tal cual. Entonces me parece una película y que sigue siendo muy actual. Que de todas estas que hemos hablado de los años 70, muchas se han quedado muy desfasadas o han envejecido un poco. Bueno, es La fuga de Logan. Ojo, La fuga de Logan también trata de la superpoblación. Es una sociedad donde la gente tiene que morir a los 30 años. En la novela me parece que era a los 21, para que no haya exceso de población. O sea, que era un tema que estaba crucial dentro de la época. Pero bueno, si la fuga de Logan es el carrusel. Claro, La fuga de Logan ha envejecido peor. Rollerball, que la hemos comentado, también ha envejecido peor. Y yo creo que esta película, pues, no sé, ha envejecido mucho mejor. O sea, tú ves una imagen de cómo viste la gente de esa sociedad y, bueno, podría ser perfectamente la de ahora. Muy bien. Pues como ya me lo habéis robado todo, no sé qué decir. Bueno, a ver, lo único que le veo no malo, sino simplemente que la película, pues, para una persona de hoy en día, una persona joven, cuando la ponga de entrada le va a parecer cutre y con una estética y una imagen tanto rara y antigua y cualquier cosa le puede parecer.
Lo que le tengo que decir es que no, que siga adelante porque es precisamente eso es parte de, digamos que es parte de la idea. Es lo único que podría achacarle. Todo lo demás realmente me parece muy bien, me parece que la manera en la que se ha concretado la novela es soberbia. La escena, obviamente, mejor de la película es la final, la de la muerte de Edgar G. Robinson. Y la otra es la que has comentado de la comida. Son casi los dos momentos más álgidos. No se puede decir mucho. Es que es una película para verla, que mucho más allá del mensaje, que sí es cierto que hay que verla para aprender, si es que todavía no sabemos con todo lo que se dice hoy en día sobre esas cosas. Es una buena película, es una película de cine, de buen cine, muy bien interpretada, muy bien dirigida y sobre todo con un guión muy concreto y me parece magnífico todo lo que cuentan en tan poco espacio. Sí. De hecho, la última media hora, todo lo que estamos diciendo pasa en una hora, porque la última media hora solamente es la escena de Edgar G. Robinson y la persecución. Todo lo demás pasa en 50 y tantos minutos. Ujú. Y bueno, eso es loable comparado con cosas que se hacen hoy en día. Y nada más. Si tenéis alguna otra cosa que comentar. Pues eso, que la vean, sobre todo la gente joven, porque aunque la estética pueda ser más antigua, pero los temas que trata son de total actualidad. O sea, ahí van a encontrar que se habla de la contaminación, de ecologismo, de la preocupación por el medio ambiente, de la escasez de alimentos y de recursos. O sea, todos los temas que están ahora, incluso es el año 2022 y sale gente con mascarillas. Sí, Mira, pues ahora que lo efectivamente. dices, hay un fallo. Ahora que has dicho lo de las mascarillas, hay un fallo en la película que me he dado cuenta hoy. Efectivamente, va todo el mundo sudando. Pero va todo el mundo sudando con jersey de cuello alto y chaqueta puesta. Eso también me había fijado yo. Joder. Y con el pañuelo en el cuello. Exacto, eso él. Y está hablando Y con con el el jefe de pañuelo en el policía, va cuello. con el cuello hasta aquí arriba y encima Sí, la Bueno, yo creo chaqueta que y sudando. el pañuelo en el cuello lo lleva porque luego se lo desata y se limpia el sudor y se lo vuelve, Sí, y se lo vuelve a vale. poner. Como una toalla. Sí, Bueno, No, sí, sí. a ver, yo el pañuelo lo he hecho, pero no lo llevas en el cuello a no ser que sea, pues yo qué sé, más bien para no apretado. mancharte Bien o no apretado. sé. Sí, no sé. Sí, sí. A ver, Así es, así es. estilo se lo ata como en las pelis del oeste. Sí, es medio Sí. loco.